difícil creer, si bien esto es terrible lo que está pasando, si hubiera ganado Scioli, yo no sé si no hubieran pasado similares cosas. Quizás con un poco más de recaudo en ciertas áreas, pero me parece que íbamos al mismo... No Sí, sé qué opinas vos, Sí, una cuestión yo personal, trato de ¿no? no hacer historia contrafáctica, tengo la misma sensación que vos. Por eso me parecía que era lo mismo. Yo ¿Era creo, la horca o la silla eléctrica? muchos hablan de que la cuestión esto del ajuste y demás se tenía que hacer porque era inevitable, porque era insostenible, sobre todo el tema de las tarifas. Más que nada porque ninguno de los que venían iban a aplicar las medidas que tienen que aplicar, ¿no? Nosotros sostenemos el famoso, el patrón trabajo por sobre el patrón Bueno, dólar bono, ¿no? por eso, Entonces, bueno, por eso. venían con las mismas medidas. Por eso es necesario tener voces libertarias que ataquen por derecha todo este proceso, lo corran por derecha, decir que el gradualismo es el problema, y tenés estos libertarios que también son un reciclado del liberalismo, Exacto. que se la pasan hablando de Keynes. Exacto. Hablan de Keynes porque no quieren hablar de lo que es la escuela austríaca, no les gusta hablar de la escuela austríaca. Por empezar, porque la escuela austríaca de economía, que es el subterfugio donde los liberales hoy están atrincherados, se esconden en la escuela austríaca porque no hay ninguna experiencia aplicada en la historia de la escuela austríaca. Es decir, ellos salvan al liberalismo con una teoría que nunca se aplicó. Porque los austríacos son los outsiders teóricos, los outsiders que están en contra de la creación incluso de los bancos centrales. Entonces, ninguna experiencia mal llamada para ellos, liberal, fue realmente liberal. Claro. Siempre hubo intervencionismo de Estado. En mayor o menor medida. Entonces hay que decir qué es la escuela austríaca. La escuela austríaca nace en el marco de una situación muy tensa, en un debate epistemológico llamado Methodenstreit a fines del siglo XIX entre la escuela histórica alemana y una escuela minarquista, individualista, de la mano de Karl Menger. Entonces hoy aparecen todos estos que vos mencionaste, Javier Millennials, experto en vender humo, Kachatrowski. Esto me hace acordar, no sé si te acordás, tenemos a, 15 ¿cómo años se atrás, llama? 20 años atrás. El otro que anda también pululando por ahí, que es Agustín un liberal, Echevarne, pero que Bogiano. no es economista, más latón es el... Sí, bueno, es un periodista. Es periodista. Milei, ¿sabes qué me hace acordar? Pero algo como en teoría más serio, pero te hablaba antes, entre 2000 y 2003 te habló, ¿no? Sí. Que había un personaje parecido, pero como en teoría más serio, en teoría, ¿no? Que era López Murphy. Esto me hace acordar que Milei es más mediático, es un López Murphy, pero más mediático. Otra vez lo mismo, se vuelve a repetir todo. Una contra... Pero López Murphy está con esa corriente, me parece que no. Bueno, en realidad son todos o es más de la famosa Chicago Boys. Son de la nueva edición. Sí, o va cambiando, creo. Son la reedición. Es verdad que el monetarismo en su momento, en las épocas del Plan Cóndor, hay que decirlo, triunfó. Su posición monetarista se impuso. Pero hay que decir que, bueno, Hipólito Ricardo López Murphy, Hipólito por Irigoyen y Ricardo por Balbino, ahora eran del ala progresista, en realidad venían la ascendencia, traicionó todo eso para irse con los liberales. Yo en ese sentido soy muy crítico, porque en el fondo sí hay como un cambio, ellos cambiaron mucho en sí mismos. No porque me simpaticen los radicales de izquierda, no, al contrario, no, porque por lo menos con la parte de la socialdemocracia, en algunos aspectos, ellos son frontalmente están, digamos, quieren decir que combaten el capital. Nosotros combatimos el capital, nosotros lo cantamos en la marcha, nosotros combatimos el capital. Ellos dicen que quieren combatir el capital, pero en el fondo han estado, en su gorilismo, han estado absolutamente alineados en toda su historia con los intereses del poder. Entonces, bueno, la UCD sirvió para... Otra vez volvemos a las 5 sinárquicas, ¿no? Sí, porque la socialdemocracia está... Por eso te digo, hoy está de moda criticar a Keynes, de tildarlo de nazi, porque en su libro elogia a Hitler, cuando en 1936, cuando se escribe la teoría general del empleo, el interés y el dinero, en el año 35 Benito Mussolini era propuesto para el Premio Nobel de la Paz, y en el año 38 un grupo de suecos académicos
habían propuesto a Adolfo Hitler como premio Nobel de la Paz. O sea, en esa época, en la década del 30, era muy común, todavía el milagro económico alemán se lo seguía reivindicando, pero no es que no sepan historia. Ellos como ya no El saben... famoso crecimiento y la creación de 6 Bueno, millones de puestos de trabajo, bueno, ¿no? por supuesto. Que hagamos un paréntesis, hace muy poco una profesora en una escuela dando clases fue sacada de sus aulas o, Sí. o cátedra justamente por Explicar esa parte económica. O sea, no podés explicar lo que funcionó. Claro, No importa quién lo haya hecho. Era un hecho histórico de algo que había funcionado. Claro. Sin embargo, fíjate vos Yo cómo lo- los demócratas vuelven otra vez. Claro, yo lo que Hablan digo de, es que... de democracia y libertad y son los más autoritarios. Claro, que incluso Los más ahora déspotas. contra Keynes se quiere demonizarlo hasta con eso, hasta con palabras de elogio a sistemas Asociándolo autoritarios o que no tenía nada que totalitarios. ver. Y demás. Yo no voy a emitir mi opinión al respecto porque creo que el keynesianismo en algunos aspectos puede ser criticable, pero lo que digo es que se lo utiliza para no hablar de lo que hoy salvaguarda los grandes fracasos del liberalismo, que es la escuela austríaca, que la inventa Karl Menger en el contexto de un debate epistemológico, la Methodenstreit, que era abogado y periodista, no era economista. Claro. De hecho, inventa la teoría subjetiva del valor porque no sabía matemáticas. Esto no lo dice. Claro. Y a renglón seguido vinieron los otros grandes exponentes, hoy hablan de Rothbard, hablan de Fomises. Fomises vivió durante mucho tiempo, durante la Segunda Guerra Mundial, de un subsidio. O sea, en el mismo orden económico, orden espontáneo del que hablaba von Hayek, ni siquiera en eso creen, porque ellos vivieron financiados por la Fundación Rockefeller a través de subsidios. Claro. Esto yo lo dije una vez en la brújula y me saltaron a pegar de una manera pero voraz, porque le estamos tocando ese búnker que todavía tienen armado. Claro. Von Hayek fue asesor, que hoy lo reivindican estos personajes que ustedes mencionan. Von Hayek fue asesor de Margaret Thatcher. Según Norberto Galasso, historiador de la UBA, de izquierda, eso es lo que nos Pero permite... Margaret Thatcher era una conservadora. Ahora, ¿sí? ¿O me equivoco? Sí, lo Partido era, Conservador. estos son- lo era. Margaret Thatcher tenía como asesor, tenía como asesor a Friedrich von Hayek, ¿no? Norberto Galasso, eso es lo que nos permite la tercera posición. Podemos citar a autores de derecha para pegarle a la izquierda y podemos citar a autores de izquierda Claro. a veces cuando dicen Eso es lo bueno de estar saliendo. en su afuera. cuarto de hora de lucidez a veces dicen cosas de los liberales que son inteligentes. Exactamente. Norberto Galasso, y lo cito a él porque no lo digo yo, dice que Friedrich von Hayek le aconsejó en épocas de la guerra de Malvinas a Margaret Thatcher bombardear directamente Buenos Aires, bombardear a población civil Sí. en Bueno, plena época. Ya lo habían hecho en la Segunda Guerra Ya Mundial. lo ya. habían hecho, pero te quiero decir La que- masacre de Dresden, de la que nadie habla. bueno, Churchill lo mandó deliberadamente. Deliberadamente. Nadie dice eso. Pero esta ¿eh? es la gente que ellos reivindican. Ujú. Entonces se despegan de Milton Friedman, de los monetaristas, y hablan, ¿no?, de todos estos silenciados libertarios, Sí, o libertarios. Sí, pero anarcos capitalistas. ¿Viste cómo te No sé si vos notas esto. Te hacen tanto un juego de palabras que vos ya no sabés qué corresponde a qué. No podés decir Libertario, liberales. liberal. No, No, no ¿viste? soy Se liberal. enojan. Después te dicen no soy liberal. No. Ninguno es liberal. ¿Viste? Ninguno es liberal. Ni Es neoliberal, increíble. ni neoliberal. No. Ninguno son. No podés utilizar ningún No. artículo. Lo que pasa, adjetivo. palabras fuera de lugar, porque aparte no conoces de teoría Se económica. vuelven locos. Se vuelven locos. El problema es que el único milagro económico en Austria se dio en Bergel, aplicando ¿qué? La teoría de la moneda oxidable. ¿De quién? Del orden económico natural de Silvio Gesell, un argentino alemán, que los que Gesell. desde el nacionalismo, Gesell, Villa Gesell. de Villa Villa Gesell, Gesell. le dio el nombre, bautizó, que es Exactamente. al que nosotros los nacionalistas reivindicamos. Reivindicamos, Nosotros exactamente. reivindicamos el orden económico, no el orden espontáneo, el orden económico natural, basando al revés del monetarismo. Las cosas le dan el valor al dinero. Sí, exactamente. La producción. El trabajo El y la trabajo. producción. La teoría de la moneda oxidable se aplicó en Bergel y se dio... No sabía que era el nombre ese. Bergel. No. Perdón. La teoría de la moneda oxidable. Sí, es una Eso moneda, no lo sabía. de una moneda que si vos no la gastabas perdía valor con el tiempo. Ah, mira, Pero bueno. tenías que estampillarla o tenías que gastarla. Porque entonces eso generaba emprendimientos Sí, escuché y a- te obligaba a producir. A Saguchi muchas veces en el programa de él Sí, hablar del patrón trabajo, que era si yo quiero hacer
una obra pública, se emitía tanta cantidad de dinero para esa obra pública, esa plata se tiraba en la obra pública, la gente trabajaba, construían como siempre. Se construyen pueblos alrededor, esa plata volvía al Estado, esa plata se quemaba y se volvía así, era continuamente. En la época Como de los la trenes, crisis, los trenes en son la época de la ejemplo. crisis, ¿sabés quién hicieron sacar los patacones que emitía la provincia de Buenos Aires, o los famosos LECOP o los LECOR de Córdoba? Los bancos los sacaron. Porque era lo más parecido a la teoría de la moneda oxidable de Silvio Gesell. Porque el valor estaba puesto por el Claro, trabajo y la gente- producción del argentino. ¿Para y la baña no tuvo nada que ver ahí? ¿O lo podemos reivindicar? Sí, Porque no, el Cari siempre estuvo a favor del internacionalismo, de la sinarquía y de los bancos. Y la baña es un tipo del Cari. Yo es lo que yo pienso. No, yo No, te lo te pregunto preguntamos porque me Ustedes parece me preguntan y yo lógico. les soy sincero. No, pero es lógico porque... Igual los en la- patacones vino antes. No, era en época Rocao. de la baña. No. Ah, no. Fue la Rocao. baña con Dualde, cuando explota esto Sí, en sí. el 2001. Sí, fue una medida En provisoria. el 2002 ponen esa medida provisoria y fue la que le dio a Kirchner un piso en el cual el tipo podía empezar a moverse y no con todo ese desbarajuste. Bueno. Cuando Kirchner empezó a meterse en economía, fue cuando lo termina echando a Yo la les baña, mete a recomiendo- Michel y Michetti, no sé Sí, cómo. sí, tal cual. Le meten la bolsa esa famosa Ministra de Economía que la rajan por ese tema. por una cosa que sabemos que es Dos fraudulenta. libros les recomiendo. El orden económico natural de Silvio Gesell y la teoría cualitativa de la moneda. Teoría No cualitativa. cuantitativa, Cualitativa. de Walter Berberacia Allende. Perfecto. Nombre proscripto por otra obra de su Esto lo también, como le decía recién, los trenes también. Los trenes, los medios de transporte también es una generación de economía de regionales también. Sí, pero por eso digo, a ver, acá hay una cuestión que quiero aclarar. Un liberal discutiendo con un marxista es un progenitor discutiendo con su hijo bobo. Porque en el fondo tienen las mismas prácticas. Gramsci, Hay que usar Anthony Pau. claro, es el padre relatando al hijo, porque es más bobo que él. Las mismas prácticas de reciclado, de reconversión, de maquillaje, de camuflaje, en el fondo son lo mismo. Ellos se reciclan para no hacerse cargo de sus fracasos históricos. En el fondo es eso. Acá hay un gran problema. El mismo Gramsci reconocía que obviamente que la toma de la Bastilla como hecho revolucionario, de tomar por la fuerza al Estado, era algo que se había reproducido en la Rusia de los zares en el año 1917. Quiero decir, los mismos marxistas culturales reconocen el resabio, esa reedición del liberalismo en el aspecto revolucionario y transformador, y que le deben mucho a los liberales, aunque el burgués se haya convertido en su enemigo intelectual y material. Sí. Es decir, en el fondo es el modernismo lo que los amalgama en una misma coyuntura. Y Son que les iguales. da- son iguales. Lo que acabas de decir es perfecto. El padre con el hijo bobo. Por eso digo, entonces acá lo que hay que tener mucho cuidado cuando de pronto hay una nueva moda libertaria que confunde a la gente, asustándolos con el fantasma de la socialdemocracia y el neomarxismo, porque en el fondo se retroalimentan mucho. En la retórica de la crítica del marxismo cultural de los libertarios está permanentemente de que los obreros, la Unión Soviética fracasó porque los obreros gozaban de los beneficios y las garantías que le daba el capitalismo. Cuando en realidad el capitalismo entró en crisis mucho antes que la Unión Soviética. Sí. De hecho, Nikita Khrushchev decía, después de Stalin, decía, tenían razón los marxistas, el capitalismo caerá por sus propias contradicciones. Claro. Por eso Guerra Fría, porque Sí. no hay nada necesaria la guerra armada. Sí, bueno, la diferencia es que el la capitalismo crisis del 30 fue eso. se retroalimenta más en la década de los 80 es invadiendo. Por supuesto. Ellos buscan las guerras para poder Poder empezar a sacar generar dinero, dinero para sí. ellos mismos. Pero ¿no? el capitalismo La entró- industria armamenticia es la que más le... Así como vos contabas bien la del opio, porque les daba un déficit en la cantidad de té que importaban. Sí, Acá pero en el capitalismo termina la balanza. pasando lo mismo. Los Se tipos agarran a Corea. gastan tanto y no generan que tienen que generar guerra para poder
fabricar armas para ir y pelear. Pasó con la guerra de Corea y la guerra de Irán con Irán. Sí, Irak, la de Irán, Vietnam. Vietnam también, digamos, Vietnam. todo. Ni hablar después cuando empezaron a inventarle a Irak que tenía las armas químicas. y- Tema Oriente Por eso. Otro día venimos y hablamos porque tengo Sí, es tengo larguísimo. para decir Es un larguísimo, montón, pero pero así que vamos, seguimos con la actualidad. ¿Qué opinás vos? Yo tengo la opinión tomada, por eso estamos acá en Bandera Nacional, de lo que dicen ahora que el resurgir del peronismo, del verdadero peronismo. bueno. ¿Existe un peronismo sin Perón? Bueno, es una pregunta ¿En qué problema metes, Pablito? Vos sí que sos una. Me traes acá y me haces esa pregunta. No, me haces acá esa pregunta. Mirá, En el corazón somos todos. no, yo creo que hay una patológica incomprensión de la tercera posición, dentro incluso de las filas de aquellos que se dicen peronismo. Cuando hablamos de reciclaje, yo saco el arma enseguida, porque todo lo que es reciclaje no puede ser peronismo, justamente, porque el peronismo, si hay algo, se lo ha querido José Pablo Feynman, el filósofo, quiso reducir el peronismo a una especie de acomodaticia y oportunista ideología vacía, de gatopardismo. Cosa que no es, porque tiene una doctrina. Pero nosotros tenemos la doctrina. Doctrina y hay 20 verdades Todo que hay lo- que respetar. todo lo No respetan una. Lo voy a decir Todo con lo ellos, ¿para qué mierda Perón escribió libros? Pero mirate actualización política para la toma del poder, No, leete no, la no, comunidad, no, la no, comunidad no, no, organizada. Está todo Doctrina ahí. peronista. Ahora esto no lees nada. Nosotros Doctrina tenemos la peronista. doctrina, La doctrina Pablo. Justamente los otros son la cáscara vacía. Vos fijate qué tenés enfrente. Exacto. Cuando se habla del Perón antidemocrático, que tuvo 17 años proscripto, Proscripto. nos vienen a dar clase de democracia cuando se cansaron de proscribir el partido más votado de la historia. Sí. Y el día que no querés que el mito del viejito bueno que hablamos. El mito del viejito, bueno, eso Dieguito Massieri, un Sí, genio, ¿no? sí, Ni yanqui ni sí, marxista, sí, pero claro, contó así. Que cuando Perón estaba viniendo Sí. le recomendó no tocar suelo argentino porque iba a ser apresado, ¿no? bueno, digamos, el radicalismo que siempre se embanderó con la democracia. El republicanismo. Republicano. Otra cosa que El odio es la republicanismo. palabra republicanismo. Sí. Me cae muy mal. Históricamente, en su antiperonismo, transó con todos los gobiernos de facto de los países Sí, sí. aledaños, Tengo un libro con que lo tal de evitar la certifica. vuelta de Perón. Entonces, ojo con esto de la democracia, ¿no? Hay también un alfonsinismo renaciente ahora, de martirizar y de darle ese manto heroico a un Sí, ahora es un Alfonsín. héroe, ¿no? Un tipo que pasó sin pena ni gloria. Yo, si hay que ser crítico, en algunas cosas puedo llegar a rescatar algún elemento, algún atisbo. Intentó, por ejemplo, investigar la deuda, duró poco, ¿no? Investigar la deuda externa. Pero él lo dijo en campaña y después no lo llevó a la sostuvo, práctica. se ve Estaba que en lo su apretaron. plan. Sí, sí, obviamente. Igual dice que Coca-Cola puso un billetín para la campaña. Sí, bueno, hay muchísimas cosas que Sí, podemos sí, sacar. aparecía. Coca-Cola. Pero cuando hablamos Del del RDA, peronismo, yo siempre empiezo al revés. Vos fijate lo que tuvimos enfrente en cuanto a gobernabilidad, en proyecto económico, en proyecto No, fracasaron político. todos. Fracasaron todos. Sí, sí. Pero porque son en el fondo la cultura del odio a Perón. No hay un proyecto político, no hay doctrina. No hay... Entonces, ¿cómo hay que recuperar el peronismo? Volviendo a la doctrina. Volviendo a la doctrina. Volviendo a leer a Perón, volviendo a las bases. Yo no voy a hablar de quién es el que mejor representa a Perón, No. o este es el próximo candidato. Yo ya sé qué piensan ustedes, Sí, no sí. hace falta que lo diga yo. Los conozco y me parece fantástico. Yo apoyo todos los por lo menos aquellos movimientos incorruptibles, creo que el que ustedes representan es uno de ellos, yo apoyo todo eso. Ahora, me parece que hay que volver a la doctrina, hay que volver a reeducar a Perón, sobre todo me refiero a generar trabajos en las escuelas sindicales, ¿no? Que desde el movimiento obrero, organizado, hay que volver a leer a Perón. Y yo tengo la esperanza de que sí, de que hay un renacer del peronismo, el verdadero, el de verdad, no el que te habla de Perón, pero te muestra los libros de Laclau como si eso fuera Sí, sí, peronismo. sí. No esa socialdemocracia que se disfraza Sí, de la del peronismo, último tiempo, ¿no? la del último tiempo, sino que creo que puede haber un rebrote de identitarismo después de la caída, entre comillas, del consenso de Washington con Trump, de un movimiento identitario, nacionalista, en el buen sentido de la expresión, que
que no puede llevar a la praxis ningún proyecto político si no se basa o no se instala, no se dirige, no se emplaza en la doctrina peronista. No me parece. Yo no veo gente, o sea, sí Tal vez coincido ustedes, con. tal vez ustedes. Bueno, nosotros tenemos una línea, nosotros a veces tenemos que separarnos, es decir, no somos peronistas, Digo, porque no estamos dentro Yo no estoy del hablando de peronismo. partidos, No, por Tal vez eso te ustedes, digo. Pablo, Damián, o sea, yo los No, por eso te digo. a que No, sean, pero A la digo, juventud. nosotros no estamos dentro porque no coincidimos con esa cáscara vacía que han creado Que ellos, se ha ¿no? convertido. Entonces, como tenemos que volver a las doctrinas y somos como buenos tercera posicionistas, creemos en que toda movimiento político que quiera llevar a cabo un real Una rearme transformación espiritual real. de un país necesita una doctrina, inexorablemente. Yo creo que no existe algo que sea realmente revolucionario, porque revolucionario no es salir a tirar tiro, no es un movimiento de estructura, la revolución. Yo creo que nosotros tenemos que apuntar a eso. Ojalá seamos nosotros, lo digo como representante de bandera vecinal, pero me parece que hay que volver a eso, a ese Ese espíritu, a ese espíritu, ese exactamente, talante, sí, ese talante. ni más ni menos, es ese cimiento que hace que realmente uno pueda crear otra vez una verdadera identidad como país, pues si no estamos totalmente perdidos.